comenzar a ver lo que son la unidad 2. Evidentemente, esta se llama mecanismos básicos, ¿sale? Aquí con esto quiero comentarles lo siguiente. No es necesario, o bueno, no les recomiendo que se aprendan el nombre de todos los mecanismos. Ojo, son un montón. Tienen o reciben nombres de acuerdo a quién los inventó, ¿vale? Entonces aquí, al principio, se van a dar cuenta que hay varias formas en las cuales ustedes pueden darles un nombre, clasificarlos, identificarlos, no sé cuál sea la palabra correcta, pero les digo, ahí sugiero prácticamente que identifiquen primero de lo que se trata y ya vayan ustedes precisamente, ya sea recordando esos nombres en específico, que son los que generalmente más vemos aplicados, pero les digo, no pretendo que se aprendan todos porque ni yo me los he aprendido, porque les digo, de verdad son un montón, ¿vale? Entonces, una de las cosas es precisamente, al hablar de mecanismos básicos, es sobre los tipos de mecanismos. Los tipos de mecanismos van de acuerdo, o esto depende de la complejidad precisamente del mismo o de los mismos. ¿Por qué les digo esto? Porque precisamente podemos ir complicándonos la vida, déjenme llamarlo así, entre más elementos tenga un propio mecanismo. De manera general, nosotros vamos a clasificar a los mecanismos de tres formas. Una, lo que son mecanismos simples, mecanismos combinados y lo que son los mentados mecanismos múltiples. Los primeros, que son los mentados mecanismos simples, van a ser aquellos mecanismos los cuales nosotros o no podamos descomponer en cosas más sencillas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un segundito, nuevamente, tijeras. Esas tijeras yo ya no puedo desarmarlas o reducirlas a algo más sencillo o más simple. ¿Por qué razón? Porque evidentemente si yo quito, por ejemplo, este par cinemático, pues me quedo con un par cinemático y dos eslabones. Vaya, yo no puedo decir que tengo o formo un mecanismo con un solo elemento. A eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, basándome en esto, o basándonos en esto, precisamente, a partir de dos eslabones y evidentemente un par cinemático, comenzamos a formar precisamente a los mecanismos simples. Por ejemplo, aquí lo que ven, y aquí posiblemente quede un poquito más, más clara la duda de su compañero. A partir de dos eslabones, en este caso tengo el fijo y una manivela o un balancín o un oscilador, y lo que es la guía y lo que es la corredera. Específicamente, estos o este par de mecanismos son los más sencillos, los más simples que ustedes puedan ver o llegar a convivir. Estos dos mecanismos específicamente surgen, ¿por qué razón? Por el tipo de movimiento que aparece en la naturaleza, un poquito lo que yo les comentaba. Generalmente en la naturaleza tenemos dos tipos de movimiento, una rotación y una traslación. Los demás movimientos son combinaciones o se cumplen ciertas características cinemáticas. No quiero decir que no sean importantes, pero de manera muy general siempre vamos a trabajar con una rotación y una traslación. A partir de estos dos, si nosotros comenzamos a adicionar precisamente más elementos a la manivela, le adiciono un acoplador y a la corredera lo que vendría siendo una biela u otro acoplador, no pasa nada, precisamente comienzan a aparecer ¿quiénes? Las mentadas fases de trabamiento. ¿Por qué? Porque evidentemente se cumplen ciertas características cinemáticas, ciertas condiciones, déjenme llamarlo así. Por ejemplo, si a la manivela y al acoplador aquí se dice que pueden llegar a adoptar o pueden llegar a tener hasta dos fases de trabamiento de bloqueo. Cuando el elemento 2 o la manivela 2 se alinea, ¿sale? O se forma una línea recta con el acoplador. Esta es una fase de trabamiento. La segunda fase de trabamiento de bloqueo es cuando la manivela y el acoplador quedan colineales. ¿A qué me refiero? Quedan encimados, déjenme llamarlo así, ¿vale? Entonces, ese mecanismo básico de tres eslabones, que es manivela,
Con acoplador puede llegar a tener hasta 2 fases de trabamiento o de bloqueo. En el caso de la corredera con la biela, puede llegar a tener o se puede llegar a generar una fase de trabamiento. ¿Cuál es esta? Cuando la biela, ¿sale? Que es el elemento número 3, queda perpendicular a lo que es el desplazamiento de la corredera. En este caso, precisamente se identifica o se dice precisamente que la corredera o el mecanismo en cuestión precisamente queda bloqueado. Evidentemente de manera instantánea o puede ser permanente. ¿Vale? ¿A dónde quiero llevarles? Lo que les comentaba con lo de las tijeras. A partir de 2 eslabones, podemos comenzar, a formar precisamente a los mecanismos. Ojo, entre más elementos yo adicione a un mecanismo, empiezan a considerarse o se empiezan a cumplir ciertas características cinemáticas. Específicamente, y a lo que le damos un poquito más de importancia, es a las mentadas fases críticas o de bloqueo. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Yo tengo una duda, profe. Dale, venga. En el de tres eslabones, específicamente en las fases de trabamiento, ¿no habría otra cuando si tuvieran la misma dirección que el eslabón fijo? O ¿En bueno, cuál? se pusieran, por ejemplo, el 2 y el 1 fueran paralelos, pues. Sí, pero ¿en cuál de los dos? ¿Manivela con acoplador o corredera con biela? Manivela con acoplador. En esta, manivela con Sí. acoplador. Ojo, aguas aquí, ¿por qué razón? Porque, por ejemplo, cuando yo les hablaba del eslabón fijo, o cuando nos correspondió hablar acerca del eslabón fijo, aguas nenes, aguas nenas, el elemento fijo, ¿qué formas o qué características puede llegar a tener? Puede ser un punto, puede ser una línea, o puede llegar a ser una superficie o un volumen. Específicamente y bajo esta configuración, esto es un punto. ¿Sale? Entonces, como es un simple punto, no se alinea con ninguno de estos dos elementos. No sé, de las personas que tuvieron la oportunidad de ir al laboratorio y estar moviendo precisamente los mecanismos, si se dieron cuenta, yo les comentaba, ojo, porque el mecanismo del cual me preguntaban tenía más fases de bloqueo de las cuales ustedes veían. ¿Por qué? Porque realmente o casualmente siempre obviamos o no consideramos, como le quieran llamar, al elemento fijo. Sin embargo, en este caso, por el hecho de ser un punto, ¿sale? No la puedo declarar como una fase de bloqueo cuando el elemento 2 o el elemento 3 queden alineados. A menos de que el elemento fijo sea una barra, sea un cuerpo o sea una línea, se puede decir así, ahí en ese caso sí pudiese yo considerarlo como fase de bloqueo. Pero así como está esto, no. Posiblemente, y ahorita estoy como que recapitulando, posiblemente aquí, o no sé si a eso te refieras, por ejemplo, también se le puede llegar a denominar, y no quería adelantarme, a lo que se le conoce como una posición extrema. ¿Por qué razón? No sé si se los comenté a ustedes, claro, ¿eh? También una otra forma de la cual nosotros podemos visualizar o podemos interpretar las mentadas fases de bloqueo, y así se los comentaba. Si en una línea recta o sobre una línea se ubican por lo menos, se ubican más de 2 pares cinemáticos. ¿A qué me refiero? En este caso, aquí tengo uno, aquí tengo otro y este es otro. Entonces aquí si te das cuenta, quedamos u obtenemos, mejor dicho, 3 pares cinemáticos sobre una línea recta. Por esa razón, considero esto como una fase de trabamiento. Acá abajo pasa exactamente lo mismo. 1, 2, 3. Nuevamente fase de bloqueo. Si está horizontal, ¿sale? Ojo, sí, y en efecto, se puede cumplir el caso que mencionas. Por ejemplo, a ver si entendí bien el comentario. En esta posición dices, ¿no? Sí, profe. Como este nada más es un punto, prácticamente 2 y 3 sería una representación de esta otra.
Evidentemente en otra posición o con otra configuración, pero prácticamente se alinea elemento 2 y el acoplador 3. No pasa nada. Es parte de lo mismo, déjame llamarlo así. No sé si queda un poquito más claro. Sí, profe, gracias. Sí, va. ¿Más dudas, nenas? Profe, una duda. Dime. Sí. Bueno, ¿para qué nos sirve el saber o el conocer las fases de bloqueo? Lo que pasa que son importantes por el rango precisamente de movimiento o la función que tiene, por ejemplo, tu mecanismo. Por ejemplo, en un motor de combustión interna, ahí nos convendrían tener fases de bloqueo. No. No, No. sin embargo, sí las tenemos. ¿Por qué razón? Porque gracias a esas fases de bloqueo en un motor convencional, en un motor de 4 tiempos, en un motor que sea distinto a un Wankel, por ejemplo, un Wankel, en ese caso las fases de trabamiento, una de las fases de trabamiento de bloqueo nos ayuda precisamente a que la mezcla aire-combustible se comprima, ya sea gasolina o ya sea diésel. Entonces, en ese caso, gracias a esa fase de trabamiento de bloqueo, nosotros comprimimos la mezcla aire-combustible hasta que venga el chispazo o hasta que se aumente tanto la presión que se lleve a cabo la combustión, en el caso del diésel, y obviamente nos produzca un movimiento en lo que es el cigüeñal. Sin embargo, la fase crítica opuesta, que es el mentado punto muerto inferior, debe de durar muy pocos segundos, bueno, milésimas de segundo. ¿Por qué razón? Porque si esa fase de trabamiento, de bloqueo, dura mucho o tiene un periodo muy largo, implica que nuestro motor perdería potencia o par torsor, mejor dicho. Pero, por ejemplo, en una silla de ruedas, por ejemplo, en la cerradura de casa o de la puerta donde están ahorita, las fases de bloqueo nos convienen, la respuesta sí. En el caso de la silla de ruedas, por ejemplo, evidentemente, gracias al freno de esa silla, que es una fase de trabamiento, precisamente nosotros nos detenemos, evitamos precisamente que la silla siga avanzando. En el caso de la cerradura, evidentemente, pues siempre permanece la puerta cerrada. Hasta que alguien llegue con la llave, pues puede abrir, pero a ciencia cierta, esa fase de trabamiento de bloqueo nos es benéfica. Entonces, dependiendo el uso que tú le quieras dar al mecanismo, te puede interesar, te puede beneficiar o en ese caso te puede perjudicar precisamente la fase de trabamiento. Por eso es importante que nosotros distingamos. Ojo, en sistemas articulados, por ejemplo, sistemas articulados me refiero a estos, propiamente mecanismos, las fases de trabamiento y dependiendo dónde nosotros estemos aplicando el mecanismo, nos pueden convenir o en su defecto nos pueden perjudicar. Por eso es que depende donde tú apliques a tu mecanismo, va a ser benéfico o puede llegar a ser perjudicial. Por eso es importante tan siquiera mencionarlas. Si no te benefician, no las puedes considerar, no pasa nada. Pero si te benefician, tú ya tienes el conocimiento para decir, mira, ahí el mecanismo precisamente está bloqueado porque estamos sujetando una pieza, estamos deteniendo el movimiento. Pero si tú quieres que la transmisión del movimiento sea continua, evidentemente no quieres evitar o pretendes que esas fases de trabamiento de bloqueo duren muy poquito tiempo. Entonces, por esa razón es importante conocerlas, ya sea para beneficio o en su defecto, porque nos perjudica. Ok, muchas gracias, profe. ¿Más dudas, chicos, chicas? ¿No? Va. Entonces, en este caso, a donde quería llevarlos precisamente, que nosotros podemos clasificar a los mecanismos simples en función de la cantidad de eslabones que los constituyen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, sucesivamente, ¿vale? Pero eso depende nuevamente de los eslabones, muy general.
Hay otra clasificación que se puede manejar o se pudiese llegar a dar, donde nosotros podemos clasificar a nuestros mecanismos de acuerdo a las conexiones que estos tienen. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, podemos clasificarlos como conexión directa. Cuando decimos conexión directa, entendamos que no hay acopladores, entendamos que la transmisión del movimiento no necesitamos un intermediario. Por ejemplo, aquí podemos decir que este mecanismo es la conexión directa entre dos manivelas o entre dos balancines o entre una manivela y un balancín. El nombre de quién va a depender de las trayectorias o de los movimientos que me generen evidentemente mis elementos. Pero de manera general, esto lo puedo decir que es la conexión directa entre una manivela y un balancín. De esta forma surge el mecanismo del leva conseguidor oscilatorio. Sin embargo, o de igual forma, podemos unir una manivela con una corredera sin necesidad de utilizar lo que es una biela, y de esta forma surge lo que es leva conseguidor alternativo o conseguidor en traslación. No pasa nada, o seguidor reciprocante, ¿vale? Pero esto es por contacto directo, vaya, por el simple hecho, y por ejemplo, aquí era lo que le decía a su compañero, por el simple hecho de que yo esté descansando mi leva y mi seguidor, ahí ustedes no ven o no van a visualizar generalmente un remache, un tornillo, un eje, una chaveta. Simplemente por el hecho de estar contacto, por así que superficie contra superficie, ahí se dice que es un mecanismo por contacto directo o conexión directa. Esa es una. Dos, también se puede llevar a cabo la conexión, ¿sale? O la interacción de los eslabones de manera indirecta. Perdón. ¿A qué me refiero con manera indirecta? En ese caso ya tendríamos precisamente los famosos acopladores. Por ejemplo, en este caso entendamos que es la conexión de manera indirecta entre una manivela y un balancín. Lo mismo de acá arriba, pero de manera indirecta. Por esa razón, al 3 se le denomina acoplador y de esta manera surge el mecanismo de 4 barras. Otra alternativa de esta conexión de manera indirecta entre una manivela y una corredera es utilizando un acoplador, que en este caso recibe el nombre de biela. De esta forma surge el mecanismo manivela-biela-corredera. No son los únicos. Por ejemplo, puedo conectar o podemos llegar a conectar dos correderas de manera indirecta y de esta forma surge el mecanismo de doble corredera. Puedo llegar a conectar nuevamente de manera indirecta una manivela y otra corredera. Ojo, aquí ya cambia el comportamiento del mecanismo y surge el mentado yugo escocés. Una manivela contra un balancín y surge el mentado mecanismo de colisa o tercera inversión del manivela-biela corredera, ¿vale? Entonces, aquí quiero que se den cuenta, ya vimos por cantidad de eslabones que los conforman, por el tipo de contacto que se llega a dar entre los elementos, ¿vale? Hay una tercera clasificación, se puede decir así, que es de acuerdo a ciertas condiciones cinemáticas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para no meterme en problemas y no estar contando eslabones o viendo si es conexión directa o indirecta, yo a un mecanismo lo puedo clasificar, como un mecanismo sin deslizamiento. Al decirles que es un mecanismo sin deslizamiento, entendamos que no hay correderas, ¿sale? Son puras barras. ¿A qué me refiero? Un ejemplo es este, el mecanismo de 4 barras. Se puede llamar mecanismo de 4 barras, mecanismo de conexión indirecta entre una manivela y un balancín, o en su defecto es un mecanismo sin deslizamiento. De todas esas opciones, yo puedo definir este mecanismo. Otra alternativa, también dentro de una clasificación, de acuerdo a ciertas cosas cinemáticas, son los mentados mecanismos con deslizamiento absoluto. Acuérdense,
Para que nosotros consideremos o se considere un movimiento absoluto, necesitamos contar o referirnos a un sistema fijo. Por ejemplo, en el caso de lo que es el manivela biela corredera, la guía evidentemente está fija y el elemento 4 desliza sobre esa guía que está fija. Por esa razón, podemos decir que este MVC, otra alternativa de nombrarlo, es un mecanismo con deslizamiento absoluto. Si decimos que es mecanismo con deslizamiento, en automático ya sabemos que vamos a encontrar correderas. Si es absoluto, evidentemente correderas respecto a guías que son fijas. Sin embargo, también hay, mecanismos con deslizamiento relativo. En el caso del deslizamiento relativo, las guías se mueven, ¿vale? En ese caso, acuérdense, cuando algo es relativo, necesitamos un sistema de referencia fijo y un sistema de referencia móvil. Vaya, en pocas palabras, los eslabones en cuestión, ambos se tienen que estar moviendo. Dentro de los mecanismos con deslizamiento relativo, a su vez, tenemos otros dos, a lo que conocemos como mecanismos con deslizamiento relativo en traslación, y de esa forma aparece el yugo escocés, o en su defecto, un mecanismo con deslizamiento relativo en rotación. Aparece lo que es el mecanismo de colisa o la mentada corredera de raso. Aguas aquí. En este caso, chicos, chicas, como ustedes observan precisamente, es relativo precisamente porque el elemento 4 es otro tipo o es otra corredera, déjenme llamarlo así. Sin embargo, en este caso, el acoplador, que es esta corredera intermedia 3, desarrolla un movimiento de traslación curvilínea. 3, precisamente, lo puedo yo clasificar o lo puedo definir como un acoplador, pero su movimiento en ese caso no está haciendo plano general, sino en este caso específicamente traslación curvilínea. En el caso del mecanismo de colisa, nuevamente, el elemento 4 está moviéndose, la corredera, que es un acoplador, desliza sobre lo que es el elemento 4, por lo tanto, esto es el mecanismo con deslizamiento relativo en rotación. Tenemos acoplador que aquí efectivamente desarrolla movimiento plano general. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos, chicas? Profesor, el último de colisa Mande. está en rotación porque el 2, la barra 2 es la que está rotando, ¿no? No, es el elemento 4 o en específico, perdón, nena, es la guía. En ambos casos, 4 de la izquierda y 4 de la derecha serían guías. Las dos guías, ¿vale?, se están moviendo. La diferencia, que en este caso 4 está deslizando de manera absoluta. Aquí 4 no se desliza. En este caso 4 es una tendencia a rotar. Por eso estos dos se consideran... Ajá, dime, perdón. No, yo era todo, profesor, gracias. Ok. Por eso en estos casos, perdón chicos, chicas, aquí es importante que ustedes observen precisamente las guías. Cuando hay movimiento relativo, acuérdense, ¿sale? O deslizamiento relativo, perdón, ambas correderas o las correderas se mueven respecto a guías que también se mueven. Corredera 3 se mueve respecto a corredera que se mueve o guía que se mueve. Elemento 3, que es una corredera o collarín, desliza sobre una guía que también se mueve. Es una forma práctica, sencilla de cómo nosotros podemos visualizar, déjenme llamarlo así, cuando hay movimiento relativo, ¿sale? O deslizamiento relativo. ¿Sí queda claro, chicos, chicas? Profesor, en el caso del yugo escocés, el 4 funciona como eslabón fijo, pero entonces no veo el móvil, ¿no? No, el 4 no es fijo, no. No. Ah, es el 1, sí, ya vi.
Es que no veo bien el movimiento de traslación curvilínea, que sería el caso del Ok. 3. Ajá, es efectivamente el caso de 3, por ejemplo. En este caso, esto nosotros lo podemos clasificar como la conexión indirecta entre una manivela, que es el elemento 2, y una corredera 4. Ojo, por el hecho de decirte que es una conexión indirecta o un mecanismo cuya conexión es indirecta, debe de aparecer un acoplador, que es el elemento 3. El elemento 3, déjame pintar aquí mi goma, le voy a colocar 2 puntos. Déjame llamarle el punto A y por aquí el punto B, ¿vale? Cuando yo pongo a funcionar mi mecanismo, el yugo escocés específicamente, nosotros vamos a percibir este movimiento. Ojo, ese movimiento es una traslación curvilínea. Me estaría generando precisamente trayectorias curvas paralelas, de esta manera. Ojo, si nosotros viésemos u observamos que esta misma corredera hace esto, esto es una rotación. No sé si queda un poquito más clara la parte de movimiento. Esto Sí. es curvilíneo y esta parte sería una rotación. Pero en sí, la corredera en el yugo escocés hace traslación curvilínea. Más o menos lo que estaría simulando con mi goma. ¿Sí queda un poquito más claro? ¿Seguro? Sí, profe, gracias. Vale. ¿Más dudas? Yo tengo otra duda, profesor. Venga, las que sean, no pasa nada. En el caso de la colisa, Ajá. ¿encontraríamos movimientos de 2 grados de libertad o todos serían de 1? ¿Movimientos o pares? Pares, perdón. Pares, bajo esta configuración, todos, absolutamente todos, son de 1 grado de libertad, los pares, Aunque la guía se mueva. aunque la guía se mueva. ¿Por qué les digo esto? Ojo, no sé si vaya por ahí y por eso era mi duda, si eran pares o grados de libertad. Ojo, esta unión, hijo, esta que estoy señalando con mi lápiz, ¿sale? ¿Qué tipo de movimiento le permite hacer a 4 respecto a 1? Rotación. Una rotación, por lo tanto aquí tendríamos un par de revoluta, ¿cierto? Sí. Aquí, entre 1 y 2 o 2 y 1, nuevamente, ¿qué tipo de movimiento puedo desarrollar gracias a este punto? También es una rotación, ¿no? Es otro par de revoluta, perfecto, bien. Vale. Entre 2 y 3, ¿qué es este puntito? Es otro par de revoluta. Pues estaría Exacto, rotando. exacto. Y la traslación estaría aquí adentro. ¿Por qué? Porque tú observas, o vamos a observar, que el elemento 3 va a subir o bajar, ¿sale? Sobre el elemento 4. Esos son los pares. Si te refieres a tipos de movimiento y los grados de libertad de acuerdo al tipo de movimiento, el elemento 3, aguas con lo que les voy a comentar, el elemento 3 tendría 2 grados de libertad. Elemento 3. ¿Por qué? Porque el elemento 3 desarrolla precisamente 2 movimientos, una traslación y una rotación. No sé si notan la diferencia. Sí, profesor. Muchas gracias. ¿Sí? Vale, En ya este está. caso, para análisis, como lo vimos Ajá. en la clase del viernes, Ujú. podríamos tomar como nada más el elemento 3, digamos, con 2 grados de libertad y no hacer, digamos, que la simplificación de esos movimientos, ¿no? O sea, Ojo. en este caso, ajá. Ajá, dime, te escucho. Bueno, tendríamos otros 2 J1 en lugar de solo un J2. Es que, por ejemplo, aquí viene el detalle. ¿Por qué te digo que aquí viene el detalle? Porque, por ejemplo, aquí estoy representando, es el mismo mecanismo, chicos, chicas, idéntico. Perdón, déjenme retirar un poquito el zoom de mi cámara. Ahí. Este y este son equivalentes. ¿Qué cambia? Aquí tengo 4 eslabones y aquí tengo 3, ¿cierto?
Ojo, del lado izquierdo, todos son pares de un grado de libertad, pares. Aquí aparece una conexión de 2 grados de libertad. ¿Funciona igual? Sí, funciona exactamente igual, de la misma manera, no pasa nada. No sé si a esa simplificación te refieres o a cuál. Sí, a esa. Ojo, por eso es importante que nosotros visualicemos precisamente los movimientos, ¿sale? Que hace un elemento respecto a otro. ¿Por qué? Por eso ahorita a su compañero le decía, gracias a este puntito que estoy pintando aquí, este elemento gira. ¿Sale? Aguas, chavos. El hecho de que gire este eslabón, nenes, nenas, este punto que está dentro de esa guía, evidentemente, y ahorita se los voy a trazar, me generaría, o seguiría, mejor dicho, es la palabra correcta, esta trayectoria. Se movería idéntico que el elemento número 2. Pero, aquí viene el pero, observo que también desliza o se patina, como ustedes lo quieran ver, sobre el elemento 3. Por esa razón, en este punto es un J2. Diferencia. Voy para allá, aguanten un tantito. Aquí si se dan cuenta, sigue siendo la misma rotación, no pasa nada. Aquí el detalle es este. Ese punto. Internet, ahí está. Ese punto, chicos, chicas, ¿cómo se mueve? Ese punto. Entre el rojo, rota precisamente u obliga a que la corredera rote de esta forma. Ay, perdón. Por ahí creo que ya nos vamos a quedar sin tiempo, se vuelven a conectar si lo desean. Ya no falta mucho, ¿eh? Ese punto sigue rotando. ¿Sopas? Pero, aquí viene el pero. La corredera, es más, se las voy a pintar por aquí, no pasa nada. De manera independiente. ¿Cómo se movería respecto a esta guía? Ya se dieron cuenta que aquí viene la traslación. Ojo, ¿son las mismas superficies en contacto, chicos? La rotación y la traslación, ya se dieron cuenta que no. Pero en este caso, sí son las mismas superficies. No sé si queda más claro o ya los confundimos. Profe. Vale. Bueno, lo que yo entiendo, la última clase no pude estar conectada a las 2 sesiones, solo una. No pasa nada. Que cuando tenemos la corredera, bueno, cuando tenemos el Ujú. punto es un J2. Y cuando tenemos la corredera, ¿se puede dividir a 2J1? Sí. Ok, gracias. Lo que pasa es que el J2, acuérdense, me permite una rotación, ¿sale? Déjenme pintarlo y o una traslación. ¿Sale? Sí que han entendido esto. Un J2, que es un par cilíndrico, puede rotar y o trasladarse. Aquí, aquí yo tengo un J1 y aquí yo tengo otro J1. Aquí, chavos, del lado izquierdo, ¿qué movimiento tenemos? Es una rotación. Y del lado derecho es una traslación. Pero aquí quiero que se den cuenta que la traslación lo lleva la corredera respecto a la guía. Y aquí la rotación es la corredera respecto a la manivela. Si yo junto estos dos movimientos, ¿cierto? Surge esto. Son equivalencias, déjenme llamarlo así. Si tengo más eslabones, generalmente son todos pares inferiores de un grado de libertad. Si tengo menos eslabones, precisamente comenzamos con este detalle de los mentadas J2.
Sí queda más claro, nenes, nenas. Sí, profe. Vale, sopas. Ok. ¿Alguna duda, pregunta sobre mecanismos simples? ¿Nada? Bueno, ¿Seguros? profesor, yo tengo Dime. otra última duda. Dime, dale. Volviendo al de Colisa, el Ajá. eslabón número 2 se movería con movimiento plano general. ¿Aquí? Ajá. No, rotación. Rotación. Ajá. Y bueno, la corredera. Movimiento plano general. Ah, ok. Bueno, gracias. Vale. Ok, entonces, continuando con lo que es la clasificación, como les comentaba, acerca de los mecanismos básicos, entraríamos a ver lo que son los mentados mecanismos combinados. ¿Por qué reciben ese nombre de mecanismos combinados? Porque están constituidos por varios mecanismos simples. Por ejemplo, acuérdense, simples, 2, 3, 4 eslabones, ¿sale? Esos son los mecanismos simples. Puedo conectar, por ejemplo, un 4 barras, un yugo escocés y un mecanismo de colisa. Como son los tres básicos, por esa razón se denomina combinado, ¿sale? Sin embargo, dentro de los combinados, y como lo ven aquí, tenemos a su vez dos subtipos. Uno, que se dice que es un mecanismo combinado en serie, y el otro que es un mecanismo combinado en paralelo. ¿En qué difiere uno y de otro? En el caso del mecanismo combinado en serie, chicos, chicas, generalmente se tiene un eslabón de entrada y un eslabón de salida. ¿Cómo me voy a dar cuenta que se trata de un mecanismo combinado en serie? Ojo, si quito, retiro, corto o borro un eslabón distinto al elemento de entrada y se interrumpe el movimiento a la salida, mi mecanismo sería combinado en serie. Es igual a un circuito eléctrico. Por ejemplo, de las series navideñas o de las mentadas tiras de LED, chavos. Por ejemplo, seguramente siempre se nos ponen o nos piden ayuda para poner esa serie. Y siempre hay un foco que está fundido. Ubicamos el foco que está fundido y los focos que siguen adelante de él ya no prenden. ¿Sí me explico? Ese arreglo es en serie. Interrumpo el movimiento hacia la salida. Sin embargo, en el caso de un mecanismo combinado en paralelo, nuevamente o generalmente se parte de una entrada y puedo tener más de una salida. Ojo, si quito, borro, elimino o corto un eslabón distinto al eslabón de entrada y sigo teniendo movimiento, eso es un mecanismo combinado en paralelo. Vean, por ejemplo, en este caso, Se acabó el tiempo. ¿vale? Evidentemente aquí dice que es un mecanismo en serie. Ojo, si yo les quitara este, ¿sale? ¿Cómo voy a saber si se trata de un mecanismo combinado en serie? En este caso, por ejemplo, si yo quito el elemento 3, en automático ya no hay movimiento en 8.